Hola, buenas tardes. Un placer conectarnos con ustedes. Gracias a las personas que están, accediendo a este webinar a través de YouTube y también a través de la plataforma de Zoom. Y para los millennials de Varna es un privilegio contar con el apoyo y el respaldo de todos ustedes. Debo aclarar por la salud de muchos amigos que han escrito que este webinar no es exclusivo para millennials, pero sí será dirigido y tendrá dentro de sus panelistas a muchos millennials que hemos aprendido de baby boomers, que hemos aprendido de otras generaciones, que estamos aprendiendo de centennials, pero que en definitiva queremos hoy transmitirles un poco de lo que pensamos, desde lo que es nuestra perspectiva del liderazgo millennial en este contexto tan complejo que ha causado la pandemia del COVID-19 y que nos ha puesto a cada uno de nosotros a reinventarnos desde nuestras respectivas posiciones. 100% digitales, personas capaces de asumir cualquier reto, somos objeto de estudios. Incluso hay científicos que han pensado en cómo van a entender a los millennials y han decidido realizar hasta proyectos y manuales para ver si nos entienden en algún momento. Fieles a las compras responsables, revolucionarios de todos los patrones de consumo de mercado, hemos cambiado y revolucionado industrias completamente, somos el 20% de la población mundial y el 35% de la fuerza laboral de todo el mundo. Mi nombre es Sol Disla y hoy me acompañan 5 maravillosos y extraordinarios millennials a quienes voy a permitir que a continuación se presenten para que demos inicio formalmente. Iniciando con los santiagueros, porque este webinar tiene una particularidad y es que estamos mezclando Santo Domingo y Santiago con el compromiso de hacer el próximo desde la ciudad corazón. Entonces, David y Sandy, les permito a ustedes presentarse de primer momento. Hola a todos, David Bermúdez desde Camp David, Santiago. Sandy, está mudo. Saludos a todos, Sandy Rodríguez, trabajo en Giselle Constructora, soy egresado de Varna, a sus órdenes. Desde el Distrito Nacional y lo vamos a hacer con el regidor joven más votado y él es Mario Sosa. Mario, por favor, preséntate. Y luego con Stephanie y Dominic. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Esteban Sosa, soy santodominguense y actualmente represento la circunscripción número 1 del Distrito Nacional en el Consejo de Regidores como regidor. Un placer. Hola a todos, mi nombre es Stephanie Marte y soy gerente general de Bono Agroindustrial y bueno, egresada del MBA de Varna también y a sus órdenes. Hola a todos, mi nombre es Dominique Verkhausen, fundadora de Vita Healthy and Fit y de las tiendas The Vita Place. Bueno, gracias por acompañarnos y gracias también a todo el equipo de Varna que ha hecho posible que hoy nos encontremos, en especial a Gabriela y a Aura, que han sido las gestoras y las coordinadoras logísticas de este encuentro. Y bueno, pues yo quisiera precisamente arrancar por esta premisa de que somos una generación tan diferente, una generación que ha sido sumamente cuestionada, que nos han tildado y nos han puesto todas las etiquetas posibles, para arrancar con esta pregunta: ¿qué ustedes opinan de que seamos considerados una generación tan difícil? Una generación tan compleja de entender, pero al mismo tiempo una generación que está asumiendo este reto desde una perspectiva muy responsable. Y para muestra un ejemplo, todos ustedes lideran compañías exitosas y están hoy atravesando un proceso de crisis, pero de una manera responsable y manifestando su liderazgo en todos los sentidos. Y bueno, quizás entender un poco qué ustedes opinan al respecto, sobre todo entendiendo las características o cuáles serían esas dos especialmente que nos hacen diferentes a los millennials y que nos han permitido atravesar esta crisis de una mejor manera. Voy a iniciar contigo, Sandy, quizás para que nos cuentes esas dos características o ideas que tú entiendes que tenemos nosotros los millennials y que nos hacen completamente especiales en este proceso de pandemia. Bien, yo pienso generalmente algunas en el resumen que acabas de hacer, ha dejado ver soslayado. Una es la flexibilidad, el sentido de adaptación a los cambios, en especial los tecnológicos. También la inteligencia emocional que se pone de manifiesto cuando nos dirigimos a personas. Hay un mejor conocimiento de las personas que nosotros dirigimos. Y eso, obviamente, esos dos factores marcan grandes diferencias.
Gracias, Andy. Chicas, Stefan y Dominic, cuéntenme, ¿qué características ustedes entienden que hacen que seamos tan especiales, tan diferentes, pero que al mismo tiempo estemos asumiendo este reto de liderar en medio de una pandemia de una forma tan efusiva como lo hemos hecho los millennials? Yo creo en mi caso, perdón Stephanie, que somos flexibles y curiosos. Flexibles en el sentido que le buscamos la vuelta literalmente, como que no nos quedamos estancados en el mismo patrón, en esa zona de confort que ya conocemos, que quizás nuestros padres seguían por mucho tiempo y le buscamos la vuelta para que nos salga como queremos. Y también somos muy curiosos de siempre estar innovando o buscando para poder salir adelante. En el caso de la pandemia, creo que todos tuvimos que buscar la manera de seguir flotando, como yo le digo, para que el barco no se hunda y buscar formas nuevas o sacar un producto nuevo o una iniciativa nueva. Entonces, nosotros como millennials tenemos esa facilidad que a veces personas un poco más adultas dicen, pero ¿y cómo es que lo hacen? Quizás yo soy la más joven aquí, pero se cuestiona mucho y es que tenemos esa facilidad. Bueno, ya Dominic nos hizo sentir viejo, ya todos los otros ya lo condenó. Yo casi no soy millennial, casi, pero lo soy. Mira, yo creo que todo lo que han dicho es cierto, pero también hay un factor de ambiente en el que crecimos que es muy importante. Nosotros crecimos con el conocimiento y con la esperanza de que podíamos emprender, de que podíamos tomar un rumbo distinto al que tomaron las generaciones pasadas, donde el camino trazado era tú te empleas y tú duras 10, 15 años en una misma empresa y tú eres estable y te ganas tu reloj de oro y tú eres feliz. Y nosotros crecimos con tú puedes emprender, tú puedes lanzar tu propio negocio, tú no tienes que emplearte desde que tú naces, muchos crecimos quizá empresa familiar. Entonces, yo voy a decir la otra cara de la moneda del millennial, porque también obviamente somos súper ingeniosos, somos súper, o sea, tú le pones a la dominicanidad, que de por sí el dominicano es, como dicen, joseador, y el millennial que es súper ingenioso, lo que sale buenísimo, pero también somos realmente, como tenemos, como que un empuje, un hambre de crecer, de avanzar, de progresar. Podemos ser impacientes, podemos ser cortoplacistas a veces, y eso genera roce con otras generaciones que buscan esa estabilidad y que entienden que, por ejemplo, lanzar un producto hay que hacerlo en 2 años, y entonces tú llegas y tú dices, no, es que eso en 6 semanas, porque el COVID ya no, y lo que yo, por ejemplo, a mi equipo, lo que ustedes tenían desarrollando para el 21, olvídense de eso, no, ahora hay que hacer otra cosa. Entonces, quizá para mí, por ejemplo, que soy quizá la única millennial de mi equipo, es como, señores, ya, o sea, el plan de negocio que presentamos, olvídense de eso, boten eso a la basura, eso no vale. Y es como normal, pero para ellos es como, o sea, que no le cabe como en su esquema. Entonces, creo que tenemos que tenernos paciencia mutua en ese sentido, porque sí, la moneda, la millennial tiene 2 caras, realmente. Sí, y es que a los millennials nos mueven cosas diferentes y nos mueven causas muy diferentes. Y justamente aquí quiero entrar y con David y Mario explorar esa parte. Mario, te voy a dejar para último porque tu respuesta me va a servir quizás para irme a la parte política, pero sí con David quisiera arrancar y conocer un poco de cuáles tú entenderías, y sobre todo viendo un sector tan especial como el que ves tú, que es el de la gastronomía combinada con la hotelería, y dirigir este grupo de manera desde la perspectiva comercial, que es Camp David. ¿Cómo tú entiendes que lideramos y nos movemos en cuanto a esa forma de entregar y de buscarle la vuelta a todos los millennials? Miren, comparándolo como eran antes, que no es que está mal, era que ese era el patrón de antes, era más bien como presionar, presionar, presionar. And if you break, you're out, y hay una fila de personas que seguirán para adelante. Y en estos tiempos hemos visto que como millennials nos tenemos que adaptar obligatoriamente a que ya no es así. Es motivar, motivar y motivar, y comprometer a tus colaboradores con la visión. Y cuando tú combinas todo eso, es que en verdad tú puedes trascender, y más en momentos como donde esas visiones se ven totalmente en jaque. Y diría que como millennial esa ha sido la adaptación, la causa de por qué nuestra empresa, ahora más que nunca,
se ha basado en eso. O sea, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son nuestros valores? Y cómo inculcar eso a todo el equipo. No como antes, que era, te doy instrucciones y final. No, ya es un poco diferente. Ya es motivar para que sean proactivos y entonces así garantizar una buena propuesta de valor. Sergio, ¿puedo apoyar a David en algo ahí? Claro, por favor. Mira, David tocó algo súper importante, que era el tema de tu visión, tus valores, y adicional a eso está el tema del propósito. Yo creo que este concepto del por qué tú haces las cosas, ¿verdad? El start with why, que es muy de nuestra generación. Cuando explota el COVID, lo primero que entiendo, yo como millennial, pero también lo vi en otros líderes que son de nuestra generación, es ¿por qué tú haces lo que tú estás haciendo? O sea, por ejemplo, si nosotros, en el caso particular de nosotros lo que queremos es impulsar el campo dominicano, nosotros lo queremos acercar a la ciudad al campo. Entonces, tú acordarte de eso cuando la cosa se complica tanto y cuando tú de verdad sientes como que, ¿y dónde me muevo? O sea, ¿qué pasa? Cerraron los hoteles, cerraron los restaurantes, el mundo se paró. Tú dices, ok, pero tu propósito es acercar el campo a la ciudad. Entonces, cuando tú te acuerdas de ese propósito, tú le buscas la vuelta y tú jalas al equipo hacia ese propósito y dices, señores, vamos a movernos alrededor de aquí y por alguna forma divina o porque diseño, lo que sea, de repente las cosas empiezan a fluir. Entonces, yo creo que eso es de una diferencia entre generaciones pasadas que quizás tenían un fin mucho más cuantitativo, mucho más monetario, que quizá la generación de nosotros. Y justamente esa movilización y ese buscarle la vuelta fue lo que tuvo que hacer Mario, que se enfrentó a una campaña electoral en medio de una pandemia y quien yo creo que agrega ese valor y esa visión política que nos afecta a los sectores privados. Mario, ¿cómo lo hiciste? Bueno, creo que, pero respondiendo a la pregunta sobre el tema del liderazgo millennial primero, entiendo que los liderazgos millennial entienden que el conocimiento está mucho más disperso y que todo el mundo agrega valor. Y por eso las relaciones son mucho más horizontales. Y entendemos que ese liderazgo no es vertical, ese liderazgo no es unipolar, es decir, no hay que un solo líder de empresa que hace que todo funcione, sino hace que todo el mundo aporta, todo el mundo agrega, todo el mundo en un equipo, ¿verdad? Todo el mundo ejerce liderazgos. Y el liderazgo entonces se convierte en hacer que otra persona florezca. Entonces, el liderazgo puesto de esa manera me parece mucho más interesante y creo que ha marcado mucho nuestra relación. Gracias, Mario. Stephanie, tú mencionabas algo súper interesante ahorita y me parece que es muy bueno rescatarlo y es cuando tenemos que liderar con equipos multigeneracionales, cuando tenemos que tomar decisiones tanto para baby boomers, para centennials, para otras generaciones que convergen con nosotros, que quizás no entienden que el plan que hicimos para el 2020, como decías, ya no funciona, y que no hay que hacerle el 2021, sino desbaratar todo y volverlo a comenzar y no podemos esperar 2 años para sacar una nueva línea, tenemos que ir ayer. Y era ayer la respuesta. Entonces, ¿cómo ustedes han visto desde sus sectores que este cambio generacional y este liderar a otras generaciones ha afectado o ha promovido quizás que se hagan o se ejecuten planes de una manera más rápida o de una manera quizás más lenta? Sandy, tú estás en el sector de la construcción, un sector bastante complejo y bueno, empleas muchos millennials en tus equipos, pero también tienes otras generaciones conviviendo contigo. Y yo quiero que tú nos cuentes cómo tú lo has hecho, cómo se toman las decisiones así. Bueno, realmente el equipo de nosotros ha sufrido grandes transformaciones. Hemos sido una compañía de un solo dueño y ha ido avanzando ese proceso. Y en el camino hemos hecho un equipo de profesionales, vamos a decir, como hablaba Mario, de liderazgo horizontal, donde nadie tiene la razón, todo el mundo opina y en un momento se toman decisiones hacia dónde va, y hacia dónde, qué proyecto se va a decidir y cómo se va a decidir. Si también a veces tenemos que hacer proyectos, y como decía Stephanie, los proyectos ya no son para mañana, ya todo el mundo tiene un proyecto, vamos a decir, ahora mismo yo pienso lanzar un proyecto, hay 3 o 4 que vienen de camino y tenemos que hacerlo rápido y lo que hemos visto es que la mejor solución no la tiene nadie, al final es una integración
de todas las partes. Incluso también uno tiene sociedades que, vamos a decir, ya son baby boomers o son generación X, tú sabes, tienen una visión, pero ya, por ejemplo, los ingenieros que están en obra son centennials, son millennials, ellos tal vez les importa, por ejemplo, quieren ser más tomados en cuenta, trabajan más por ese orgullo de lo que hacen, que por el mismo, vamos a decir, la misma remuneración. Y eso te cambia el enfoque total. Y en el mismo tenor, incluso los clientes. Ya hace 15 años, cuando iniciamos Santiago, tú podíamos ver las edificaciones, proyectos muy comunes, todo era lo mismo. Hoy en día, tú ves, ya queremos la plástica de los edificios, la queremos diferente, queremos áreas sociales, donde podamos tener mejores calidades de vida, queremos integrar más a los niños, incluso ya la parte inmobiliaria está a veces ligada en algún momento a parte hotelera, y ahora hay muchos edificios de uso mixto, se ven tanto en Santo Domingo, y en Santiago hay algunos que por el medio están en plan, en proyecciones, y fuera del país también. Entonces, eso te lleva a como que tú tienes que hacer una sinergia entre tantas personas de diferentes edades, diferentes tiempos, que obligatoriamente tú tienes que estar abierto para aprender y entender que la solución no puede ser tuya, tiene que ser de todos. Gracias, Andy. Dominic, yo sé que tú también has enfrentado y has visto un mercado bastante abrumado de generaciones y has tenido que luchar y en esa sinergia que dice Sandy, ese liderazgo entre una y otra generación, ¿cómo tú lo has enfrentado siendo pionera y líder y creativa y una millennial que no le teme absolutamente a nada? Gracias. Bueno, yo no sé, o sea, no tengo una respuesta a decirte fue así, o sea, no tengo una explicación, pero cuando yo empecé, hace ya 7 años, digamos que yo era una carajita de 20 años, sí, 20 años, porque lo que tengo son 27, y me tocó a mí ponerme en los zapatos de ser la jefa o la líder de un grupo de personas donde yo era de las más jóvenes. Entonces, creo que lo que más me funcionó es siempre ser, o sea, llevar una buena comunicación y abierta a las opiniones e ideas de los demás. O sea, no creérmelas que aunque yo era la que estaba liderando el negocio, pues abrirle las puertas a la cocinera, a la chef, o sea, a todo mi equipo para que pueda colaborar y formar parte de mi equipo. Porque yo con 20 años no podía pensar que lo tenía todo cuando habían personas hasta con más experiencias. Y obviamente, como dijo Stephanie, lo que más me ayudó es saber cuál era mi propósito, porque yo monté a todo el que estaba en mi equipo como conmigo. Entonces, al yo explicarle, mira, lo que yo quiero es contagiar a todo el mundo a vivir un estilo de vida más saludable y explicarles y educarles, porque señores, hace 7 años aquí no había un jugo verde, aquí no había, o habían, pero en tu casa, quizá en casa de tu abuela, pero no existía lo que era la quinoa, el kale. Son ingredientes que ya hoy son un poquito más populares, pero hace 7 años tú explicarle a una persona como que qué es esto, fue un reto. Entonces yo creo que no tengo una solución, sino realmente llevar una muy buena comunicación y educación, por lo menos en mi tipo de negocio, en mi sector, que es salud. Siempre hay algo nuevo y hay que estar innovando todos los días. Entonces yo me la paso estudiando y luego explicando a parte de mi equipo para que podamos seguir creciendo. Vamos a escuchar a David, porque David cada uno de estos casos fue como preseleccionado y la gente no pensará que fue por amistad y cercanía, sí, pero tiene su particularidad también, porque cada uno de ustedes en el reflejo de sus industrias y de sus sectores tiene como que el millennial dentro del millennial y un poquito más, y tiene los ingredientes perfectos. David, tú asumes un negocio y familiar, y entonces ahí sí las generaciones, tu papá lo hacía de tal manera, tu tío lo hacía de tal manera, o la generación anterior lo hacía así. ¿Cómo tú has enfrentado esas críticas y cómo tú has sacado adelante una iniciativa que ahora mismo sigue siendo 1A al visitar Santiago? Mira, en nuestro caso, esa transición generacional fue básicamente obligatoria.
en el sentido de que anteriormente se lideraba la empresa, como dije anteriormente, bien fuerte, bien número, y si no, vete. Y los colaboradores dejaron de responder a eso. A medida que tú entrabas personal, pues, bueno, pues me voy. O sea, eso no es, y era indiferencia y todo lo demás. Y a medida que me fui formando, especialmente en Barna, egresado de la maestría, fue que entonces empezamos, bueno, desde antes de eso empezamos a hacer la transición a, oye, vamos a sentarnos con todo el mundo, vamos a ver qué lo motiva, mira nuestro propósito, cómo tú encajas dentro de ese propósito, porque habían personas que, bueno, eso no me interesa a mí, se iban y no había problema. Y así fue que buscamos asesoría de externos también. Normalmente cuando el millennial le dice a la generación anterior, mira que es así, o sea, no hay tanta credibilidad, entonces lamentablemente hay que buscar ese dinero, traer el asesor externo, traiga mucha información y te ayuda a hacer tu caso para hacer esa transición. Cuando pasa con empresas familiares, que ya hay un patriarca, pero fue obligatoria esa transición, o sea, no fue de que ahora vamos a ser millennials, o sea, no, es que hay que evolucionar junto como lo que... Sí, y hay que evolucionar. La beba de Stephanie, de verdad que... Señores, yo hago un disclaimer, perdón, o sea, ustedes van a oír a Paw Patrol, a Finding Nemo, porque ya la nana se fue, o sea, estamos, ¿verdad? Esto es teletrabajo y la niña está sentada ahí al lado, perdón. Y esa es una generación, Stephanie, que justo quieren echarlo contigo, que tampoco va a tener piedad, ¿eh? Porque si estimadas generaciones anteriores, si pensaban que con nosotros los millennials lo habían visto todo, esperen lo que viene, que lo que viene es mucho mejor. Stephanie, tú también lideras un grupo empresarial que ha tenido retos y en una industria compleja que es la agroindustria y nada sencilla al momento de tomar decisiones, sobre todo de carácter, bueno, ninguna sencilla al tomar decisiones de carácter financiero o de carácter logístico, operativo, pero en tu caso es muy marcado. Y cómo tú lideras ser millennial con esas generaciones que están allí, que también van a tomar decisiones contigo, cómo los montas en el barco y cómo luchas con esas quizás diferencias que puedan ocurrir al momento de salir adelante con decisión. Mira, sí, efectivamente hay gaps generacionales que, bueno, que están en mi equipo, que también están en mi consejo, que tengo, bueno, la dicha de tener un consejo, que muchas personas no, pero en este caso, por ejemplo, básicamente yo he tenido la oportunidad, primero, de demostrar resultados. Entonces, obviamente eso te genera credibilidad. Segundo, el manejo emocional es súper importante porque a veces los millennials son conocidos o como inestables o como volátiles y no necesariamente eso es así, pero quizá nuestra generación es un poco más abierta con lo que siente y está un poquito más conectada con lo que siente y se atreve a decirlo, diferencia de generaciones pasadas. Eso ayuda a conectar. O sea, tú decirle a tu equipo, rompe la pandemia, y tú dices, señores, yo no sé cómo maneja esto. O sea, yo tengo una idea, vamos a construir esto juntos. A mí no me pusieron aquí con un manual previo de cómo se maneja el COVID, ni a mí, ni a ningún CEO en ninguna parte del mundo. Vamos a hacer esto juntos. Y tú tienes que manejar mucha ansiedad, porque acordémonos que nosotros somos millennials y somos una población en menor riesgo, ¿verdad? Estadísticamente que las generaciones pasadas. Entonces, tú tienes que ir manejando esa ansiedad que tienen esas generaciones en tu equipo, en el caso mío, en mi consejo, de, vamos, o sea, calma, que te sabe, tú a la vez ser vulnerable de decir lo que sabes y no sabes y cuando te sientes, o sea, yo no veo cómo vamos a salir de esto, también decirlo desde un punto de vista vulnerable y transparente y abierto, porque eso hace que la gente conecte más rápido contigo y que juntos puedan construir algo. Entonces, yo creo que el factor principal que se da mucho en los cambios generacionales en empresa, que yo también lo viví, porque yo vengo de una empresa familiar y bueno, ahora estoy en Bonagro, es tú tener la humildad de valorar lo que esas otras generaciones tienen como muy positivo y eso te abre tantas puertas y te aporta tanto y como decía Dominic, tú mantenerte curioso, mantener la curiosidad combinada con la humildad de decir, sí, yo soy energía, pila y se me ocurren 800 ideas por minuto, pero esta persona me va a tranquilizar, me va a decir, bueno, pero cuida
cuida tu caja, cuida tu inventario, mira que la cuenta por cobrar, que la cuenta por pagar, o sea, cash is king en un escenario normal, pero en este escenario es como cash es la sangre que te corre por la vena. Entonces creo que es eso, la vulnerabilidad de decir tal cual lo que siente, la humildad de aceptar que tú no lo manejas todo y que eso te haga conectar con la gente, y la curiosidad y la apertura de escuchar realmente al otro y ver cómo se colabora en construir un plan que sea de todos. Para construir ese plan que sea de todo, desde la política, Mario, creo que es más complejo todavía porque tienes que convencer y reconocer, sobre todo como millennial, cuáles serían esas condiciones que te dan ventaja para tú precisamente lograr ese objetivo de convencimiento. Y vimos un liderazgo millennial muy marcado en la expresión de la Plaza de la Bandera, que trajo consigo una serie de manifestaciones adicionales y movimientos en redes sociales, en plataformas de medios tradicionales, pero también un grito al momento de ejercer un derecho al voto de una manera más consciente, más responsable y sobre todo más arraigada, quizás como no lo habíamos visto anteriormente. De hecho, 41% del padrón electoral de este año éramos jóvenes y fuimos prácticamente lo que decidimos en las elecciones, o sea que algo debemos de tener de favoritismo para ustedes los políticos y de atención de ustedes. Este liderazgo millennial joven, ¿tú crees que fue pura y sencillamente la manifestación de un momento? ¿O tú entiendes que ese liderazgo millennial en la política, así como hemos asumido y ves hoy 5 jóvenes que representamos el sector empresarial, pero desde la política, ¿tú piensas que va a seguir incrementándose en estas, quizás en próximos periodos al 2024 o un poquito más allá? Yo creo que está un momento histórico muy lindo. Creo que hay un despertar y una imbricación. Sí, creo que estamos ante una relación que se está tejiendo. Sí, no hay coincidencia que de aquí muchos ya nos conocemos anteriormente, hemos cruzado en diferentes momentos. Creo que me siento parte de una nación muy unida, muy articulada, y creo que eso se traduce entonces al plano político. Puedo decir que cuando el logro nuestro, la regiduría, no es un logro mío para nada, ha sido el logro de un equipo y de una red ciudadana de todas las edades, de todas las generaciones que estamos trabajando de la mano. Entonces creo que lo que vislumbra para el liderazgo millennial político es seguir tejiendo esos vínculos intergeneracionales y con miras al 2024, con miras hasta ahora mismo, ¿verdad? Es seguir creando esos puentes, esos puntos de encuentro y puntos de sinergia. Y también no veo el liderazgo no lo veo tan segmentado entre lo privado y lo político. Es decir, todo el mundo aquí en este panel incide en el colectivo, incide en el bien público. Es decir, Stephanie incide en el campo dominicano. Ella se puede, yo me atrevo a etiquetarle, incide más que muchas políticas públicas, ¿verdad? A través de su dinámica de compra. Entonces, es decir, creo que todos y todas tenemos una responsabilidad. ¿Cuánto no hemos aprendido de nutrición de Dominique? ¿Me entiendes? Es decir, como creo que es importante señalar que el liderazgo no se fomentaría como son los servidores públicos por un lado y la ciudad por otra. Yo veo cada vez que están más imbricados, están más cerca, y yo mismo, yo no siento como ser político, me siento como un ciudadano que en esta vuelta, ¿verdad? Fui como a ser como servidor público, pero eso en 4 años, y después como puedo hacer otras cosas, puedo ser profesor de la universidad. Entonces es importante no verlo como algo separado, sino como algo que nos toca a todos y todas hacer. Se oye. Creo que está mute. Ya sí. Nande Gamero nos hace una pregunta: ¿entre qué edades se considera una persona millennial? Bueno, según todas las informaciones formales, desde el año 1980 hasta el 2003 podemos ser considerados millennials. Pero Espectador Anónimo pregunta que cuáles son las 3 variables que hacen retener a un millennial en su posición. Y yo creo que cuando hablamos de retención de talento, para una generación que es tan ágil, que es tan flexible como Dominic y Stephanie apuntaron, y Sandy también en un primer momento, que es tan curiosa, retener un talento es un tema crucial, sobre todo si vamos a hablar de un liderazgo en medio de un contexto de crisis en el cual hemos tenido que quizás en algunos momentos desvincular a algún personal por la misma situación en la que estamos. Y quizás David y Stephanie, voy a arrancar con ustedes para que me cuenten elementos que ustedes han considerado antes de un despido como tal de un millennial
O en su defecto, ¿cuáles han sido quizás esas características que ustedes dicen, mira, es que retener a este millennial es importante por A, B y C? David. Volvemos al propósito. Cuando un colaborador se distrae, no está empujando la carreta junto con todos, es porque se aleja del propósito de la empresa. Pero cuando uno se sienta con un millennial y le explica la visión, cuál es el propósito de la empresa, cuáles son los valores, porque normalmente también cuando no cumple porque no está honrando los mismos valores de la empresa. Y ya en esa conversación tú te das cuenta si en realidad ese colaborador te va a seguir aportando valor o si efectivamente no hay más nada que hacer. Cada vez que yo no sé qué hacer, me van a escuchar mucho diciendo eso, yo voy al propósito. Yo he visto más el propósito en estos 4 o 5 meses que nunca. De, ¿qué hago? Espérate, ¿qué es lo que nosotros hacemos otra vez? Ok, pues, y eso es lo que me lleva a tomar la decisión en cuanto a personal también. O sea, uno de los valores es ser honesto. La persona la encontramos hablando mentira y por eso que estoy hablando con él, por no está cumpliendo con los valores. Ahora, ¿por qué? Es que está desmotivado, no se identifica con el propósito, etcétera. Bueno, pues entonces ahí se evalúa. Stephanie. Mira, el tema de desvincular el personal independientemente de la generación es un tema súper, súper delicado, es un tema de verdad que duele porque efectivamente tú formas comunidad, tú formas familia con la gente que trabaja contigo. Yo paso más tiempo con mi equipo que con mi hija. Entonces, es algo que se va formando. Pero definitivamente uno hace el intento, conversa con la persona, como dice David, a medida que tú vas esclareciendo tu propósito, que lo vas comunicando, que vas tomando decisiones en base a eso, porque no es solamente tú tener algo bonito que tú vas a postear en Instagram, es que realmente tú contrates, premies, penalices en base a ese propósito, en base a esos valores, pues obviamente tú empiezas a formar el librito de cómo se hacen las cosas aquí, tú sabes. Entonces, definitivamente eso hace que se forme un filtro. Entonces, hay gente que se apega de la carreta y viene gente nueva que se monta y que le parece maravilloso lo que tú estás haciendo, mientras que el que se apió entendía que nada que ver y que está en total desacuerdo a cómo se hacen las cosas. Entonces, yo creo que también hay que tener un poco de bajar las expectativas con el tema de retención, porque de nuevo, no podemos esperar que aquellas generaciones pasadas que valoraban estar 10, 15 años en una empresa y sabiendo la nueva que es súper activa, ágil, móvil, se va a quedar no necesariamente con nosotros 15 años. O sea, las cosas tienen que fluir. Yo creo que eso es algo que tenemos como que también bajarle un poco porque no, que rotan mucho, que brincan. Bueno, pero sí, esa es la realidad de esta generación. Entonces, sácale el provecho a tu gente mientras esté ahí, apórtale lo más que tú puedas mientras esté contigo, asegúrate de que pueda contribuir lo más que pueda y fluir. En esa fluidez y en esa flexibilidad, Dominic, ante este nuevo contexto, que las cosas quizás no vuelvan a ser, bueno, no van a volver a ser jamás igual que como eran antes y tenemos quizás nuevos retos y tenemos que abrir a nuevas oportunidades, quizás a esa misma rotación que mencionaba Stephanie como algo cada vez más común porque va a ser un colectivo muy desempleado en los próximos años, a menos que surjan oportunidades. Como las cosas no van a volver a ser como antes, ¿cómo tú visualizas, Dominic, este panorama para los millennials? Ya entendiendo un poco de retos que estaríamos enfrentando de cara a una reintegración a la normalidad, porque ya esta es nuestra normalidad ahora mismo, pero quizás encaminándolo a quizás sin un toque de queda, quizás con una vida un poco libre de mascarillas, guantes y antibacterial con una vacuna puesta. ¿Cómo yo visualizo, tú dices, mi negocio o en general nosotros? En general, las oportunidades para los millennials post pandemia. Yo te diría que es el momento, la palabra reinventarse ya me tiene un poquito cansada. O sea, yo creo que ya es momento de inventar, o sea, accionar y estar de pie. No, el que no ha hecho nada es porque no ha querido. El otro día estaba escuchando a una persona, no, que él está desempleado, pero yo te apuesto que él no se ha movido para buscar o para realmente montarse en alguna industria o eso era como un grupo de paleteros. Es que él no puede vender ya dulce. Bueno, pero él tiene que buscar la manera de hacerlo. O sea, la palabra no
creo que para el millennial no debe de ser algo que lo tome por sentado. Y creo que como la personalidad de muchos de nosotros no va a ser así, pero bueno, yo espero. Y creo que debemos de estar un poquito más abiertos a nuevos negocios y oportunidades, no estancarnos en el mismo patrón. Lo digo por mi negocio, que yo tengo tiendas físicas. A mí me ha pasado que en la cuarentena, aunque las tiendas poco a poco han ido ya mejorando, mi negocio virtual, no solo redes sociales, sino charlas online, asesorías, consultas, todo lo que es virtual, como estamos haciendo ahora, pues ha crecido. Pero eso no fue que llegó solo. Yo hice el trabajo de poder conectarme con, no sé, lives, webinars, masterclass, hacer todas mis clases que eran en vivo. Yo las estoy haciendo ahora a remoto. Una persona que quizás, o un millennial que quizás se hubiese quedado, bueno, yo no puedo dar clase porque no tengo la cocina, nadie puede venir, y se acomoda, no va para ningún lado. Entonces yo creo que es momento de actuar, no quedarnos ya que en abril, ya estamos en septiembre, o sea, ya el año... Casi Navidad. Ya, y esto, ayer lo dije en una de mis historias, esto va para largo, esto no es para mañana. Y como tú dices, la mascarilla, todo no es para... O sea, hay que ya vivir como estamos. Entonces yo creo que es un momento de simplemente ponernos las pilas y actuar. En ese ponernos las pilas, en esa actuación, yo decía al principio de que somos una generación capaz de cambiarle los patrones de consumo a cualquier mercado, a cualquier industria, y muchas industrias han tenido que renovarse, rehacerse, reinventarse por nosotros, y atendiendo quizás a la misma pandemia, que cómo ha cambiado todo. ¿Cómo ustedes entienden que estamos jugando como millennial ese rol y esa conciencia ciudadana o la conciencia del consumidor joven en esta crisis? ¿De qué manera estamos influyendo? Sandy, desde la construcción, ¿cómo se está viendo? Bueno, la construcción, yo diría que en vez de, esto lo ha favorecido, en sentido, la parte inmobiliaria. En el sentido de que, por ejemplo, ya se está mirando más el hogar. Ya tú no puedes salir tanto, tienes que pasar más tiempo en casa, compartir con los hijos. Incluso ya tú estás demandando áreas que tal vez en otros momentos no se demandaban. Ya tú quieres un espacio para poderte conectar, parte de trabajo. O si tus labores son haciendo exposiciones, por ejemplo, Dominic acaba de mencionar su caso, tú demandas otro ambiente. Incluso tú demandas, ahora se está viendo en construcciones, por ejemplo, de apartamentos grandes, los balcones antes no se querían, ahora se quieren balcones tipo terraza. Tú quisieras tener apartamentos viejos, ya no tienen, por ejemplo, las áreas de los techos. Tú quieres un área donde tú salís al aire libre o tener un jardín, donde hacer jogging, donde caminar. Ya el ser humano en esta etapa, en la parte de vivienda, que es en el sector que principalmente me estoy desarrollando ahora, está más orientado a la familia y al disfrute de su hogar. Por tanto, está tomando en cuenta otros factores que antes pasaban de largo. ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo estamos incidiendo en el consumidor y cómo estamos cambiando los patrones de conducta? David. Bueno, en nuestro sector, dígase restaurante, obviamente todo el mundo ya valora más el distanciamiento, la privacidad. Y en la parte hospitalaria les tengo una historia. Nosotros cumplimos este fin de semana 30 años desde que mi papá fundó Camp David. Y nosotros íbamos a hacer un mega lanzamiento, íbamos a lanzar un hotel súper chulo y todo eso se puso boca abajo en abril. Y a medida que hemos ido replanteando el proyecto y demás, lo atrasamos para presentarlo ahora en enero, pero muy adaptado a las tendencias que uno está viendo. Por ejemplo, todos nos criamos como jóvenes en un mundo donde tú viajas el mundo completo, pero los jóvenes aspiramos a viajar tanto como lo hacíamos antes, o eso va a cambiar. Por otra parte, en cuanto a el ahorro, nosotros como jóvenes veíamos $3,000 juntos. Mira, yo quiero conocer la pirámide, y se iban a conocer la pirámide. Pero ahora que por primera vez nuestra generación ve un ambiente de escasez, de tener que estar trancado en la casa, donde tú no tienes ingreso, ahora vamos a guardar para mayo o para marzo, en el caso de República Dominicana. O sea, todas esas cuestionantes son tendencias que nosotros estamos muy alertas de qué está pasando, para que en enero, febrero, cuando ya lancemos nuestros proyectos, pues vayan acorde a lo que ya está pasando.
Yo te estoy respondiendo esa pregunta con preguntas, porque todavía no se sabe. Bueno, mira, ojalá nuestro mercado fuera tan straightforward como mi hija, que me acaba de decir que ella quiere una galletita, tenemos un debate aquí hace 2 minutos, pero en el caso, por ejemplo, del mercado de alimentos y bebidas, viene una transformación muy trascendental. O sea, nuestro mercado, eso se está sintiendo a todo el mundo, pero tenemos que estar muy pendientes, las 312 personas que están conectadas, a todo el marco macroeconómico, político, social. Ya a nuestra generación no le luce decir que yo no quiero saber de política ni de economía. No podemos, o sea, no nos podemos dar el lujo de decir eso, porque nos impacta directamente en nuestro mercado. El consumidor dominicano se va a ver súper impactado por los siguientes 18 meses, 2 años. Va a ser un consumidor súper consciente del tema precio. El tema value for money toma una relevancia súper importante ahora más que nunca. Las marcas, o sea, el consumidor que era súper fiel, súper leal, ahora de repente el tema de lealtad a la marca se replantea, lo cual es una oportunidad para todos aquellos que queremos penetrar en mercados muy maduros, donde hay empresas muy establecidas. El tema de marca privada, súper importante cuando queremos lograr un poquito de volumen de escala con nuestras maquinarias, y por otro lado quizá fomentar la marca con aquellos productos de chulería y de mayor valor agregado. En el caso de bebidas, todo lo que implique fortalecer el sistema inmune, vitamina C, todo lo que implica cítrico, jengibre. Sí, Dominic y yo somos almas gemelas y no, por alguna razón no nos conocemos en persona, pero lo somos. Entonces, tenemos que estar súper pendientes a las tendencias macroeconómicas, a las tendencias políticas. Ojalá que todo el mundo se haya dado cuenta el impacto que tuvo el retraso en el pago de fase a nivel de consumo, lo que tienen productos de consumo masivo que se notó. Revisen sus planes de venta, por favor, señores. Readapten sus planes de negocio, olvídense de los planes de 5 años, de los planes de 12 años más o menos. Entonces, el tema de tendencia, yo creo que mi mensaje es, y por eso estoy tratando de mantener el balance entre una generación y otra. Nuestra generación tiene que ser más participativa, tiene que involucrarse más, tiene que aprender de política, de social, de antropología, de economía. O sea, si no le gusta, sorry very mucho, busque la forma, porque todo eso va a impactar de manera significativa en sus consumidores. Así es, Stephanie. Es que somos una generación que no le tenemos piedad a ninguna marca. De hecho, somos creadores de muchas crisis y de muchos dolores de cabeza de muchas marcas porque no se portan bien, y también de muchos políticos. Y Mario, cuéntame un poco desde la perspectiva política, porque tienes un público que consume tu tendencia, tienes un público que consume tus ideales, y quiero saber cómo tú ves la marcada opinión de los millennials dentro del ámbito de la política, partiendo de la premisa que hace Stephanie, que debemos de involucrarnos, que debemos de estar allí, que debemos de aprender aunque no nos guste. Yo creo que Stephanie tiene mi voto para el 2024, así que prepárate que te toca a ti ahora. Mira, muchacho. Yo creo que me siento completamente aliado con Stephanie, que es la gran importancia de involucrarnos. Y también está la gran importancia de la oportunidad que nos da esta pandemia. Como esta pandemia, por un lado, sí, afecta mucho la salud. Muchas hemos perdido gente cercana, que ha sido muy triste. Hay muchas familias que están en situación económica muy precaria, que ya se sumaron a condiciones de empobrecimiento muy grandes. Es decir, para muchas personas es un momento muy duro. Al mismo tiempo, viendo también la parte positiva, es que la gente también ha repensado su ciudad y su espacio público. Me encantó escuchar a Sandy, cuando Sandy me hablaba de los cambios que están ocurriendo a nivel de construcción. Creo que lo mismo está pasando también a nivel de ciudad. Sí, hay una demanda no solamente de pensar el espacio privado, ¿verdad? El espacio de tu hogar, ¿verdad? Sino también pensar en tu hábitat, tu entorno. Y eso pasa por pensar el parque, pensar el espacio público, pensar tu acceso al agua, pensar en una ciudad para los niños y niñas, ¿verdad? Una ciudad donde los niños puedan tener autonomía, donde tengan que las aceras sean para que funcionen para ellos, que haya arbolado, una ciudad donde haya una gestión cultural permanente. Entonces, creo que por mucho tiempo la ciudad y el colectivo no se pensaba, o se pensaba en solo ciertos espacios. Y ahora, bueno, menos Santo Domingo, no puedo hablar de Santiago, pero menos aquí en el distrito, ha salido como un resurgir de la importancia de lo público, de la importancia de lo colectivo. Y creo que la pandemia enseñó eso.
Sí, la única forma de combatir la pandemia es con esfuerzo colectivo, ¿verdad? Que todo el mundo se puede decir, si todos nos ponemos para protegernos, que usamos otra máscara, por lanzamiento, la única forma de combatirlo. Si nadie a nivel privado puede compartir esto, no puede combatir esto. Entonces, creo que ha habido una mirada a revalorizar lo público, revalorizar los servicios públicos como la salud pública, educación pública, el transporte colectivo, pensar cómo podemos crear una ciudad para caminarla, para pedalearla, para disfrutarla. Entonces, confieso que la pandemia, a pesar de todo lo malo que ha ocurrido y toda la tristeza que ha brindado, también ha dado para mí una esperanza que, pues, en verdad sí podemos transformar Santo Domingo, en verdad sí podemos transformar otro país, porque la gente está puesta para eso. Y creo que el rol de cada quien, para mí el rol que nos hizo Stephanie, el rol de cada quien es informarnos y luego accionar, ¿verdad? Aprender de todo. Mira, hay que aprender de planeamiento urbano. No te consigo entender por qué. Si nuestras ciudades son así hoy, porque en un momento un grupo de personas, hace 5, 10, 15, 20 años, tomó un cierto número de decisiones. Entonces, hoy día están tomando decisiones que no van a afectar a los 5, 10, 15, 20 años que vienen. Entonces, como ciudadanía, tenemos que estar enterados y enteradas de qué está ocurriendo, cuáles son las intenciones que están en juego, cuáles son los intereses que se juegan y hacernos sentir. Porque en realidad, si queremos transformar nuestra realidad, nos toca a todos y a todas. Y creo que la gente, tanto el panel, mi compañero de panel, como quien está aquí en Barna, son gente que tienen una influencia desproporcionada en la sociedad. Sí, son liderazgos. Y son liderazgos que traspasan meramente un liderazgo económico. Son liderazgos sociales, son liderazgos de referencia. Y creo si queremos transformar, eso luego tienen que asumir que en verdad inciden. Y confieso que me genera optimismo, espacios como este y como que la gente está puesta. Gracias, Mario. Ya vamos a la parte final y quiero darles la oportunidad a todos de que compartamos un último consejo, pero de una perspectiva super millennial, con palabras super millennials y dirigido a un millennial, porque tenemos mucha gente dentro de nuestro público, tanto en el canal de Zoom como en el canal de YouTube y en las plataformas que se está viendo y los que van a repetir y verán este video. ¿Qué ustedes le dirían a otro millennial que no sabe cómo rayos va a enfrentar lo que viene aquí a mañana? Que quizás está enfrascado en seguir manteniendo su negocio a flote, pero que quizás no puede hacerlo y quizás tenga que migrar a otra idea. ¿Qué mensaje final y con qué mensaje cerramos, David? Te diría que eviten el aislamiento. Hay demasiada información, demasiadas herramientas. Todos los millennials saben buscar la información que deseen saber, saben buscar la persona que sabe lo que ustedes quieren saber. O sea, eviten aislarse, porque al acudir a esas herramientas que solamente esta generación la tiene, cuando la generación pasada tenía este tipo de problemas, no podía tirarse un seminario de 2 horas de cómo reinventar la empresa o etcétera. Eviten el aislamiento. Cuando pasó esto, yo hablé con todos mis amigos restauranteros al principio, ¿qué hacemos? Etcétera. O sea, eso te da empuje, te da empowerment, te da fuerza, pero cuando te aíslas, mueres. Entonces, yo creo que eviten el aislamiento en el sector que se encuentra. Gracias, David. Dominic. Yo sé que esto va a sonar la cosa más cursi, pero es lo que a mí me ha ayudado por lo menos en estos últimos 6 meses. Y es buscar, no sé cuánta gente conectada, dueño de su propio negocio está, me imagino que bastante. Buscar lo que le gusta y que ustedes hasta dentro de una pandemia le guste hacerlo. Porque levantarse todos los días para ir a trabajar es una cosa. Y siempre dicen, busca ese job que te haga no sentir como un trabajo. O sea, esa frase famosa. Pero más ahora, haz realmente lo que a ti te gusta. No lo hagas porque está de moda, no lo hagas porque a fulana le va bien haciéndolo, o porque mira, yo voy a poner un restaurante, pero tú no tienes idea ni de cómo cocina ni cómo manejar un restaurante, sino porque se ve bonito. Busca algo que tú sepas o que creas dentro de ti que va a ser algo que te va a gustar siempre. O sea, encuentra o tu propósito o ese negocio ideal. Y quería, porque eso es lo que te va a hacer a ti continuarlo y nunca, no importa si viene una pandemia diferente, llevarlo a cabo. Y quería agregar algo a lo que Stephanie dijo, no porque yo vendo salud, pero
si tienen un negocio relacionado a comida o alimentación, ahora mismo, y lo noto en las tiendas y en mis redes, las personas están más educadas luego de la pandemia. Un poquito, o sea, ya hay cierto nivel de me tengo que cuidar para que esto a mí no me dé o no me pase. Entonces, si usted vende alimentos, no estoy diciendo que las pastelerías no existan, nada de eso, sino busque qué puede hacer para brindarle un poquito de salud a esa persona, porque muchas personas han dejado de consumir esos platos súper, no sé, dulces, etcétera, buscando salud. Entonces, no sé, es un consejo para quienes están quizás en la industria de alimentación o bebida, buscar algo que refuerce un poquito su sistema inmune, no por la pandemia, sino en general para que todos estemos más saludables. Gracias. Mario, mensaje de cierre para tus millennials fans, que tienes muchos, y que obviamente todos vamos a aprender de política contigo. Que hay que bregar, que transformar no es de una persona, no es de tu regidor, ni tu alcaldía, de todito. Y en verdad, si queremos transformar nuestra realidad, hay que involucrarnos en ella y usar tu tiempo, recursos, habilidades, conexiones, redes, intereses, ¿verdad? A favor de su colectivo. Y ahí me uno a Dominique, ¿verdad? Que tu pasión no solo sea para tu negocio, pero sino también sea para abrir algo público, algo de todos, ya sea el malecón, ya sea la bicicleta, ya sea los árboles, ya sea los parques, ya sea los niños, ya sea el arte, ya sea el teatro, lo que sea que a ti te apasione, lo que sea que a ti te guste, brégalo, pero brégalo a favor de todos y todas. Gracias, Mario. Sandy. Sí, bueno, yo entiendo que la pandemia nos ha ayudado a que entendamos lo que ya tal vez está en un negocio o en una empresa que le ha ido bien, es momento de potenciar eso. A quien no le ha ido tan bien, es un momento de analizar. Hay negocios a veces o empresas que viven en un sueño eterno y como nunca terminan de afianzarse de un lado hacia el otro, la crisis te ayuda a despertar y tú ver una oportunidad o cambiar de carril a tiempo. Es una buena oportunidad para aprovechar. Y lo segundo, soy muy partícipe de escuchar diferentes generaciones. Yo entiendo que todo el mundo tiene que aportar. Ninguna generación excluye a la otra. Yo entiendo que entre todas las generaciones, los que nos precedieron, los que estamos, los que vienen, entre todos es que tenemos la verdad y podemos encontrar el mejor camino y la mejor solución a las crisis y a cualquier situación que se nos presente, incluso a los desafíos que tenemos en las mismas empresas. Gracias, Sandy. Stephanie. Bueno, yo creo que me voy a quedar con ganas porque estoy viendo preguntas buenísimas en el Q&A, o sea que si después Sol se puede organizar que podamos responderla de alguna forma, fuera súper chulo, porque hay muchas preguntas de negocio muy, muy buenas. Miren, yo quisiera, como un tema también, el tema de hoy es el liderazgo. Todo lo que han dicho mis compañeros, estoy súper de acuerdo y no quiero redundar en eso, pero sí un consejo muy básico. Dentro de su posición de liderazgo, usted está montado en una pecera de cristal. Entonces, por favor, maneje ese liderazgo con responsabilidad, porque usted o es el sol de todo el mundo o es la nube negra. Entonces, primero, lidérese usted mismo, trate de lo que le funcione. Bailar, pegar un SEO, lo que ustedes saben, gritar, pararse en una mesa, meditar, hacer yoga, hacer ejercicio, hágalo, pero póngase en un papel antes de llegar a su empresa o conectarse en un Zoom o hablar con un cliente o con un proveedor en el rol de aportarle a esa persona y de contribuir y de ser luz para esa persona. Y eso no quiere decir que yo soy perfecta y si aquí hay alguien de mi equipo conectado, diría esa mujer a veces llega a atravesar, pero cuando eso pasa, yo me tranco en mi oficina y cuando yo ven esa puerta trancada, digo, bueno, no puede entrar Estefan, que es muy raro, pero pasa, ¿verdad? Porque soy humana. Entonces, sean luz de la gente, señores, porque estos son muy tiempos muy difíciles. Entonces, usted le echa un boche al de abajo, el de abajo al otro y el otro al otro, llega a su casa, pelea con la esposa, le da un boche a los hijos. Entonces, coja ese liderazgo, cual sea que sea, asúmanlo con responsabilidad desde el punto de vista emocional, por favor. Gracias, Stephanie. Hubo una pregunta de liderazgo emocional y de qué pensábamos, de que nos dijeran que los millennials éramos inestables. Y yo lo que voy a hacer ahora es que con las mismas respuestas de ustedes voy a aprovechar para responder esa pregunta y a la vez para cerrar.
simple y sencillamente lidérese a usted mismo, potenciese y analice lo que está haciendo, bregue de todas las maneras posibles, porque la responsabilidad es de todos, bregue con lo que le gusta hacer y nunca, pero jamás se aísle. Lo más importante al final es que disfrutemos de nuestra generación, que disfrutemos de ser millennials y que compartamos nuestras experiencias como hasta el momento lo hemos hecho. Gracias, muchísimas gracias a los que se han conectado. Queremos que en una próxima invitación accedan a acompañarnos y por ende vamos a terminar puntual. Por eso la promesa de 1 hora con ustedes. Así que les invitamos a seguir sintonizando la programación de Barna y sus webinars, que está súper interesante. Y en nombre de nosotros, que representamos egresados de Barna orgullosamente, les damos las gracias a todos por habernos acompañado y por prestarnos esta hora de su tiempo para escucharnos hablar desde la realidad de cada uno de nuestros sectores, pero sobre todo desde la realidad de cada una de nuestras almas. Almas millennials que lideramos en momentos de crisis, en momentos de transformación y en un momento trascendental, y que estamos buscando de hacer una República Dominicana mucho mejor para cada uno de nosotros como generación, pero también para cada una de las generaciones que vienen. Muchísimas gracias a todos y feliz resto de la tarde.